Tan solo en una década, los cárteles mexicanos transformaron su paisaje delictivo, emergiendo como una de las organizaciones más peligrosas en México. Sin embargo, en el año 2020 se registró un retroceso en sus actividades al recurrir a métodos tradicionales de transporte de drogas como camiones, lo cual no resultó efectivo. Según informes de la DEA, los cárteles experimentaron los golpes más severos en años recientes. Este reportaje está a cargo de nuestro destacado periodista. Lo que verán a continuación son imágenes de policías en Michoacán, México. En este lugar, el pasado diciembre se vieron enfrentados a un grupo de pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, en julio del año pasado, en un acontecimiento sin precedentes en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue objeto de un atentado que él mismo atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación. El aumento de estos ataques representan una seria preocupación. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido considerado el cártel de más rápido crecimiento tanto en México como en la frontera con los Estados Unidos, superando incluso al Cártel de Sinaloa, liderado por Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Ramón Celaya, abogado y profesor de la Universidad Anáhuac de México, afirma que esta organización representa una amenaza real y está ganando terreno de manera agresiva. Su influencia se extiende por 27 de los 32 estados de México, según el Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos. El Cártel Jalisco Nueva Generación se dedica principalmente a la producción y distribución de fentanilo, una droga sintética que causa la muerte de miles de consumidores al año, en su mayoría en los Estados Unidos. Lo que caracteriza a este cártel es su capacidad para infundir miedo a través del uso extremo de la violencia, superando incluso a otros cárteles. Han empleado tácticas de terror como de decapitaciones y la colocación de explosivos en los cuerpos de sus enemigos. Desde su creación, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La Fiscalía General de México ofrece una recompensa de $10 millones por su captura y hoy en día es considerado como la principal amenaza, no solo para la DEA, sino también para la seguridad nacional de México debido a su poderío armado y su historial de ataques a las fuerzas del Estado mexicano. Es el individuo más perseguido en México, aunque solo hay un par de imágenes disponibles de él. Una de ellas circula en los archivos de la DEA desde 2016, cuando Nemesio Ceguera Cervantes se elevó al tope de la lista de narcotraficantes buscados por la justicia de Estados Unidos, compartiendo el podio con figuras como Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero. El Mencho, como lo conoce el público, es blanco de las autoridades estadounidenses debido a su papel como uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el continente, según la DEA. No obstante, el imperio no es una creación suya, en realidad es una especie de heredero de una familia envuelta en conflictos internos. Su trayectoria de poder es un enmarañado tejido de alianzas y traiciones que se remonta a una década atrás, cuando el Mencho era simplemente un sicario a cargo de un grupo de los llamados torcidos, denominados así por ser considerados traidores, bajo las órdenes de los hermanos Óscar y Juan Carlos Orlando Nava Valencia. Estos últimos eran asociados de Ignacio Coronel, uno de los traficantes más prominentes de Jalisco en la década de los 90, tercero en la jerarquía del Cártel de Sinaloa y líder en el comercio de drogas sintéticas hasta su fallecimiento en 2010. Durante un operativo militar para su captura. Óscar y Juan Carlos eran apodados El Lobo y el Tigre, respectivamente. Ambos pertenecían al linaje de los Valencia, una de las familias más antiguas en el negocio del narcotráfico, y fueron los fundadores del Cártel de Milenio. Una vez que los hermanos fueron detenidos en 2009 y 2010, el Mencho se unió al círculo cercano de otro miembro de la familia, Eric Valencia Salazar, conocido como el 85.
Juntos, transformaron el Cártel del Milenio en el Cártel Jalisco Nueva Generación, la ahora poderosa organización criminal que se ganó fama y poder gracias a su enfrentamiento con los Zetas y su aliado, el grupo La Resistencia, una facción escondida del Cártel del Milenio, en los territorios de Michoacán, Jalisco y Colima. Todos estos estados del Pacífico son centrales en la producción de drogas sintéticas y en la ruta de los precursores químicos que llegan de Asia a los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. En sus inicios, los miembros del CJNG eran conocidos como los Matazetas debido a la violenta guerra que liberaron contra este grupo, que buscaba tomar el control de los territorios del Chapo en el Pacífico, especialmente en Jalisco. Durante esos años, 2010 y 2012, el Estado vivió un periodo de violencia exacerbada, como recuerda el periodista Héctor de Maulón en un artículo de 2015 publicado en la revista Nexos. La guerra iniciada por los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó un rastro abundante en la prensa, pequeñas notas dispersas en la sección de sucesos que hablaban en realidad de la limpia que el Mencho y Eric Valencia estaban llevando a cabo en el estado. El 85 fue detenido en 2012 y el Mencho ocupó su lugar al frente de esa incipiente y violenta organización. Sobre el Mencho, se sabe que nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán, en una familia de 5 hermanos y escasos recursos. Se dice que lo bautizaron como Rubén, pero él se identificó como Nemesio en homenaje a su padrino. Hay versiones que indican que su cuna fue el municipio de Naranjo de Chila, mientras que otros sugieren que fue en Uruapan o Aguililla. Tal vez sea este último, ya que siendo apenas un niño que recién abandonaba la escuela en 5º grado, fue contratado para cuidar los campos de aguacate propiedad de los Valencia. De esa familia, conocido en principio como el Cártel del Aguacate por contrabandear marihuana escondida en los cargamentos de este fruto, surgió el Cártel del Milenio cuando incursionaron en el cultivo de marihuana amapola. Eran tan influyentes en su tierra que uno de ellos, José, llegó a ser alcalde en 1989 por el PRD. Junto a ellos, siendo apenas adolescente, el Mencho se convirtió en el guardián de los cultivos y luego en traficante. A los 20 años, ya había emigrado a Estados Unidos y se estableció en la bahía de San Francisco, California, donde se unió a una banda dedicada al tráfico de heroína y metanfetamina, según el reportaje publicado por la revista Rolling Stone por el periodista estadounidense Josh Hales, basado en información proporcionada por autoridades de Estados Unidos. Abigail González Valencia, conocido como el Queenie y cuñado de Oseguera Cervantes, lo instruyó en el negocio de las drogas. En Estados Unidos, fue detenido por tráfico de drogas junto a su hermano Abraham. Luego de cumplir su condena en 1997, las autoridades estadounidenses lo deportaron a México y ahí se unió como policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Fue ahí donde entabló relaciones con los hermanos Nava Valencia del Cártel del Milenio, así como con Nacho Coronel, del Cártel del Pacífico, también conocido como la organización criminal del Chapo Guzmán. Al dejar la policía, el Mencho se convirtió en una suerte de asesor de seguridad y una ficha clave en el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, aprovechando su experiencia en ese país, según informa Hales. De Mauleón menciona un expediente del gobierno de Jalisco que establece que Oseguera Ramos había conocido a fondo la operación del Cártel del Milenio y por tanto sabía cómo operar, cómo hacer enlaces y establecer controles. También destacó como un violento sicario al mando de los Torcidos, quienes arrastraron a sangre y fuego con los miembros de la Resistencia, una facción desprendida del Cártel del Milenio que intentó arrebatarles el negocio e incluso el nombre. Su ascenso se aceleró sin duda durante los violentos reacomodos de grupos, como resultado de la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón, sin considerar el alto costo de vidas.
Entre 2006 y 2012, varios estados del país, incluyendo Jalisco y Michoacán, se convirtieron en escenarios de disputa entre cárteles, con escenas nunca antes vistas en México. Muchas de ellas fueron obra de los Zetas y del Cártel Jalisco Nueva Generación o consecuencia de sus rivalidades. Y un actor principal fue El Mencho, quien ejerció desde el primer día un liderazgo extremadamente violento, según cita de Mauleón, a las autoridades de Jalisco. Se cuenta que desde Sinaloa le enviaron a los Antrax y a otra gente de la Corona, otro grupo, para que lo enfrentaran y aseguraran el control del cártel sobre las operaciones. Pero Ceguera acabó con ellos. Los Antrax fueron barridos y muchos de la Corona siguen escondidos. Hasta cambiaron de nombres para no ser ubicados, relató el entonces comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Arechiga. Scott Stewart, analista de la consultora en temas de seguridad de Stanford, lo describe de esta manera. El Mencho ha mostrado un salvajismo que es extremo, incluso para los estándares del narco. Para el Chapo, sin duda brutal, el asesino era una parte necesaria de los negocios. Para el Mencho se parece más al sadismo como espectáculo público. Ha habido asesinatos masivos como los 35 cuerpos atados y torturados arrojados en las calles de Veracruz durante la hora punta de la tarde de 2011. 2 años más tarde, los integrantes del CJNG violaron, mataron y prendieron fuego a una niña de 10 años a quien ellos equivocadamente creyeron hija de un rival. En 2015, los asesinos del CJNG ejecutaron a un hombre y a su hijo en una escuela primaria, detonando palos de dinamita pegados en sus cuerpos, riéndose mientras filmaban la espantosa escena con sus teléfonos. Con la muerte de Nacho Coronel, la detención de los hermanos Nava Valencia y la posterior captura de Eric Valencia, así como la caída de otros líderes capos como el Chapo, la Tuta, el Z40, el Mencho tomó el control del CJNG, eliminando a sus rivales y convirtiendo a 22 estados en su territorio, incluido el puerto de Manzanillo. Según un informe de la Fiscalía General de Jalisco citado por De Mauleón, su organización es ahora el cártel con mayor control territorial en la venta y distribución de droga. Sobre sus movimientos hay poca información disponible. Alejandro Hope, analista de seguridad, ha explicado que El Mencho y el propio cártel de Jalisco han tratado de mantener un perfil bajo, al menos hasta el ataque de 2015, cuando algunos de sus hombres derribaron un helicóptero militar disparando un cohete. Esta fue la primera vez que el ejército mexicano sufrió un ataque de este tipo. Por su afición conocida por las peleas de gallos en su estado natal, Nemesio Ceguera es apodado en Michoacán como El Gallero o El Señor de los Gallos, y se le han dedicado corridos. Con varias pruebas de fuego, se ha ganado el respeto, hizo temblar con su sangre, sabiduría y su talento. M lleva por clave a quien le llaman El Mencho. El director interino de la DEA, Timothy Chia, expresó su preocupación por las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de su participación en la distribución de metanfetamina en los Estados Unidos, están expandiendo su influencia en México, compitiendo con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales. Son conocidos por su violencia extrema y su capacidad para enfrentarse a rivales y fuerzas de seguridad. Durante la pandemia del COVID-19, debido al cierre de las garitas fronterizas entre México y los Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación cambió su estrategia de transporte de drogas, optando por camiones comerciales para ocultar su mercancía. Sin embargo, esta táctica no resultó efectiva, ya que la DEA triplicó los decomisos de metanfetamina, pasando de 7.800 libras en abril a 23.500 libras en agosto de 2020, según la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de los Estados Unidos. Es importante destacar que estos decomisos ocurrieron en los Estados Unidos y no en México.
Expertos como Miguel Aquino, periodista residente en Cancún, sostiene que el gobierno actual de México no está tomando medidas efectivas contra los cárteles. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no perseguir a los cárteles y buscar alternativas pacíficas no ha sido eficaz. A pesar de los operativos de la DEA, los camiones utilizados por el cártel Jalisco Nueva Generación se encontraban en los Estados Unidos. Esta agencia proporciona información valiosa al gobierno mexicano. No obstante, la situación se volvió aún más complicada después de lo sucedido en Culiacán en octubre de 2019, cuando Ovidio, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue liberado tras un enfrentamiento. Este episodio generó fracturas internas y cuestionamientos sobre la información compartida entre las agencias. La DEA considera al cártel Jalisco Nueva Generación como la tercera organización más peligrosa del mundo, solo detrás de las mafias italiana y rusa. Ningún otro cártel ha igualado su nivel de violencia y poder económico. Esta situación representa una amenaza constante para la paz y la seguridad en México, un país que sufre directamente las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, cobrando la vida de miles de personas anualmente. La violencia persiste y no se vislumbra una solución cercana, ya que al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, existen millones de consumidores con poder adquisitivo, lo que garantiza la continuidad del tráfico y la violencia.